que sería reacciones redox. ¿Sí? Reacciones redox. Reacciones redox. Y adicionalmente, pues, también veríamos el método redox. El método redox para balancear reacciones químicas. Método redox para balancear ecuaciones químicas. ¿Sí? Entonces, para ver este tema, tenemos que repasar algunos conceptos. El primero que vamos a repasar es las reglas para determinar los números de oxidación. ¿Sí? Vamos repasando esas reglas. Entonces, reglas para determinar números de oxidación, ¿no? Bien, reglas para determinar números de oxidación, empezamos con eso. Vamos con la primera regla. La primera regla nos dice que el oxígeno estaría trabajando con un número de oxidación de -2, siempre, la mayoría de veces, excepto en los peróxidos, donde el oxígeno ya no trabajaría con -2, sino que estaría trabajando con -1. Peróxidos, ¿no? Segunda regla, la regla que hablamos del hidrógeno, ¿no? Esta regla nos dice lo siguiente. Nos habla de que el hidrógeno trabaja la mayoría de veces con el número de oxidación de +1, excepto en los hidruros metálicos. Buenas tardes, profesor. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿Ya? Entonces, en los hidruros metálicos, el hidrógeno estaría trabajando con -1. ¿Sí? Bien. Seguimos recordando las reglas para números de oxidación. La tercera, en cambio, que habla de los metales alcalinos y los alcalino térreos. Metales alcalinos de la familia 1A tienen un número de oxidación de +1. Sí, litio, sodio, potasio, todos ellos. Y metales de la familia 2A, ¿sí? Tienen un número de oxidación siempre de +2. Correcto. Ahora vamos con la cuarta regla. En cambio, esta regla tiene que ver con los elementos cuando se encuentran ellos en forma, o sea, ¿cómo les explico? Cuando no están unidos a otros elementos distintos, o sea, están unidos solamente entre ellos, solo con elementos del mismo tipo, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver. Para el caso del hierro, digamos, si yo veo que me dicen hierro, y el hierro está solito, no está unido a otro átomo diferente. ¿Ya? En ese caso, pues, el número de oxidación es 0. Asimismo, si yo veo al oxígeno molecular, me pueden decir oxígeno en un enunciado, y yo debo de saber que se está refiriendo al O2, porque, bueno, el oxígeno
es parte de los gases diatómicos. En los gases diatómicos están el oxígeno, el nitrógeno, el hidrógeno, ¿verdad? También estaba el bromo, bueno, el cloro, el gas cloro también es por eso. Ya, entonces, en este caso, es cero también. Porque aunque hay dos átomos de oxígeno, pues como son iguales, el número de oxidación es cero. Si yo veo algún día que me ponen S8, que es un alótropo del azufre, de todas maneras su número de oxidación es cero. ¿Sí? Si me ponen carbono, pues es cero. Si me dicen nitrógeno, o nitrógeno molecular, cero. Si me dicen sodio, pues es cero. Si me dicen cualquier otro elemento, ¿sí? Por ejemplo boro, entonces es cero. De esa manera. Ya, esa es la regla número 4. Vamos ahora con la regla 5. La regla 5 tiene que ver, en cambio, con un cálculo matemático. Vamos a poner, por ejemplo, como ejemplo, a la molécula de ácido sulfúrico. H2SO4. Esta regla nos habla de que si multiplicamos, ¿sí?, en una molécula los subíndices de los elementos, ¿sí?, con sus respectivos números de oxidación, la sumatoria de esos productos debe darme cero, siempre y cuando yo hable de una molécula neutra. Bueno, vamos a ver. Vamos a ubicarlo acá. Vamos a ir trabajando. Vamos a ir trabajando acá. Un poquito. Ya, H2SO4. Entonces, por regla, el hidrógeno trabaja con +1, el oxígeno trabaja con -2. ¿Sí? La regla nos habla de que si yo multiplico en una molécula neutra los subíndices de los elementos con sus respectivos números de oxidación, bueno, la sumatoria de esos productos debe darme 0. Entonces multiplicamos 2 por +1, +2, 4 por -2, -8. ¿Qué número debe estar acá para que me dé 0? 6. +6. Y luego ese +6 lo divido para 1 y me da +6 igualmente, ¿no? Entonces el número de oxidación del azufre sería +0. Entonces vamos a tener que hacer cálculos así a veces cuando no recordemos el número de oxidación de algún elemento. Ya, vamos a hacer un poquito hacia abajo esto, para poner la regla número 6. La regla número 6, la última que vamos a estar repasando, se trata de lo mismo, pero va a hacer referencia a un ion. Como ejemplo, vamos a ubicar el permanganato de potasio. ¿Sí? Permanganato de potasio. No, permanganato, solo el permanganato, sin el potasio. MnO4 -1. ¿Sí? De esa manera. En este caso, como estoy hablando de un ion, como yo hablo de un ion, la carga no va a ser 0, o sea, el resultado de multiplicar los subíndices con los respectivos números de oxidación, la sumatoria de esos productos ya no da 0, sino que ahora en este momento daría igual a el número de carga que posea este ion, ¿sí? Por ejemplo, MnO4 y su carga es -1. Entonces, por regla yo sé que el oxígeno trabaja con -2. Hago las multiplicaciones respectivas. Dejo un espacio acá para el manganeso. Ya, la sumatoria de estos productos no me da 0, sino que me da la carga del ion, en este caso -1. Multipliquemos 4 por -2, -8. ¿Qué número debe estar aquí para que me dé -1? Pues +7, correcto. Ya, +7. Entonces luego +7 dividido para 1. ¿Cuánto me da eso? Me va a dar 7 mismo. Entonces +7 sería el número de oxidación del manganeso. Entonces con esas reglas vamos a empezar y todo eso estaríamos bien. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? Entonces vamos ahora a ver más términos que debemos estudiar
En este caso vendríamos a estudiar el término de oxidación y de reducción, ¿no? Eso sería el siguiente. ¿No? Pasamos a la siguiente hoja. ¿Sí? Bueno. Escriban B, oxidación y reducción. Entonces, vamos por aquí. B, oxidación y reducción. ¿Sí? Bueno, vamos a ver acá. Tenemos la siguiente reacción química. Para estudiar el término de oxidación y reducción, tenemos la reacción química entre el hierro y el oxígeno. ¿Sí? Bien, oxígeno, para producir óxido férrico. Tendría por acá hierro 2, oxígeno 3, de esa manera. Correcto. Vamos a comenzar primero trabajando el término de oxidación. Vamos a definir oxidación primero. ¿Sí? Bueno, lo primero que vamos a hacer es ubicar por regla los números de oxidación. ¿Qué pasa cuando un elemento está solito sin combinar a otro? ¿Qué es el número de oxidación? 0. 0. El número de oxidación es 0. 0 para el hierro. Para el oxígeno, un CO2, también es 0. Y bueno, vamos a ver acá qué número de oxidación tendría el hierro. ¿Sí? Se recuerdan que es lo mismo que las valencias. ¿Qué número sería? Más 3, ¿no? Trabajo con más 3. Y el oxígeno, pues trabajo con menos 2. De esa manera. ¿Ya? Bueno, aquí recuerden, ¿no?, que el número de oxidación del oxígeno es menos 2. Este debe ser más 3 para que pueda coincidir. Si se hacen la comprobación, pues debe darle 0 y si les da 0. Escribamos el concepto del término oxidación. Vamos con el concepto del término oxidación. ¿Qué significa la oxidación? En este caso, pues, oxidación es cuando una especie química pierde electrones, ¿sí? pierde electrones y su número de oxidación aumenta. ¿Ya? ¿Ya? Ahí lo tenemos. Es cuando una especie química pierde electrones y su número de oxidación aumenta. Esa es la oxidación. Bien, entonces, ¿cómo yo veo cuando un elemento se oxida? Yo siempre tengo que comparar y verificar cómo el elemento se encuentra en los reactivos versus cómo ahora el elemento, o sea, cuál ahora es su número de oxidación en los productos. Siempre voy a hacer esa comparación entre el elemento en los reactivos y el elemento en los productos para poder determinar si se ha oxidado o si ha sufrido una reducción. Algo que se acostumbra mucho en este caso de ejercicios es utilizar una recta numérica, ¿sí?, con el objetivo bueno, en el caso de que tengan algún problema para determinar si ha ganado o ha perdido electrones, pues con una recta numérica queda eliminado cualquier confusión, ¿no? Entonces, la recta numérica, como saben, del lado derecho, positivos, más 1, más 2, más 3, más 4, por acá, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Entonces, así lo tenemos. Bien, ahora, si nosotros vemos el caso del hierro. El hierro, ¿cómo inicia en la reacción química?
Vemos, ¿quién aumentó su número de oxidación? Vamos a ver. El hierro, ¿cómo inicia en la reacción química? ¿Cómo están los reactivos? Con un número de oxidación de 0. Y en cambio, en los productos, ¿cómo está ese número de oxidación? Más 3. De más 3, ¿no? ¿Ya? En cambio, el oxígeno, vemos el oxígeno empieza con 0 y luego en los productos aparece con menos 2. Ya, el que yo veo que ha aumentado su número de oxidación es el hierro, ¿no? De 0 a más 3, eso implica que hay un aumento. Bueno, hay un aumento. Entonces, el hierro estaría comenzando aquí su proceso con un número de oxidación de 0 y luego se desplazaría hasta más 3. Porque él está aumentando su número de oxidación. ¿Ya? Eso es todo. Ahí lo tenemos. ¿Para cuántos espacios hay de 0 a más 3? No, hay 1, 2 y 3. Hay 3 espacios. Entonces, el hierro, ¿qué ha hecho? El hierro ha perdido electrones. ¿Sí? ¿Sí se acuerdan cuando vimos enlace iónico? ¿Sí vieron? ¿Sí se acuerdan cuando uno le quitaba los electrones al otro? Ya, el hierro lo que ha hecho es perder los electrones. ¿Quién los ha ganado? El oxígeno. Entonces, el número de oxidación del hierro de 0 ha pasado a más 3 y luego forma el enlace, ¿no? Ya, también se tiene en cuenta lo siguiente. Cualquier proceso que vaya en este sentido, ¿sí? Se conocerá, cualquier proceso, ¿no? Puede ir de menos 4 a menos 2. Si tiene ese sentido en la recta numérica, o sea, eso va a reflejar que hay un aumento. Entonces, cualquier proceso que se mueva así, cualquier reacción que tenga este sentido, cualquier elemento que le ocurra algo similar, se conocerá como una oxidación. ¿Sí? Ya. Bueno, una forma de estudiar un poquito más esto es hacer una semirreacción. ¿Qué es una semirreacción? En una semirreacción, nosotros lo que hacemos es tomar en cuenta únicamente el elemento al que nos queremos referir. En este caso, pues, el que sufre la oxidación es el hierro. Entonces, yo lo que hago es copiar el elemento, o sea, el símbolo, su subíndice y el número de oxidación. Tengo hierro 0. Ese hierro 0 está pasando a hierro con más 3, pero ¿qué copia nomás? ¿Ya? Lo que copiaríamos sería el elemento, el subíndice y el número de oxidación. ¿Sí? El elemento, el subíndice y el número de oxidación. Bueno, vamos a escribir por acá. Hierro, su subíndice 2, y el número de oxidación que le corresponde, pues, es más 3. ¿Sí? Entonces, ¿qué habíamos dicho? De 0 a 3, ¿qué ocurrió? El hierro perdió electrones. ¿Sí? Tiene que perder electrones para que su número de oxidación aumente. Tiene que perder electrones para que gane, ¿no? Para que gane valor, ¿no? Su número de oxidación, para que vaya aumentando. Bueno, entonces yo lo puedo representar ubicando del lado derecho esos electrones, como que los ha perdido. Entonces, yo tengo el hierro con más 3 y acá estos 3 electrones que ha perdido. ¿Quién ganará estos electrones que ya está perdiendo el hierro? ¿Quién los ganaría? Los ganaría el oxígeno. Sí, los va a ganar el oxígeno. Correcto. Bien. Bueno, en este caso, ya sabemos que el hierro se oxidó. ¿Ya? El hierro es el que sufre la oxidación. Ya. Hay un término también que se puede utilizar, que es el término de agente oxidante o agente reductor. ¿Ya? ¿Qué es un agente reductor? Vamos a ver. Miren, aquí es claro ver que el hierro se oxida y el oxígeno se reduce, porque en cambio a él le pasa lo contrario, él gana electrones. Cuando algo gana electrones, se reduce. Entonces, como el hierro está provocando la reducción del oxígeno, el hierro ayuda, ¿sí? Causa la reducción del oxígeno, bueno, se conoce al que se oxida, se lo conoce como agente reductor, ¿sí? Para que quede un poco más claro, vamos a escribirla, ¿no? Vamos a escribir la información, luego de hacer el análisis. Tenemos nosotros que el hierro
Ya, el hierro, pues lo que ha hecho es, pierde. ¿Cuántos electrones? Cada átomo de hierro va a perder 3 electrones, así lo tenemos. Y bueno, como pierde ese átomo de hierro, ese hierro sufre oxidación. ¿Sí? Ya. Entonces, el que pierde electrones sufre oxidación. ¿Ya? Al perder estos electrones, ¿quién los va a ganar? El oxígeno. Entonces, el hierro está implicado o está causando o está colaborando a que el oxígeno se reduzca. ¿Sí? Entonces, por de tal manera, el que sufre oxidación se va a convertir en el agente reductor. ¿Sí? Se va convirtiendo en el agente reductor. ¿Ya? Agente reductor. Es esto. De todas maneras, vamos a copiar el concepto de agente reductor acá abajo. Entonces escribimos agente reductor. Agente reductor pues, es la especie química. La especie química que pierde electrones y se oxida causando la reducción de otra especie química. Profe, ¿no sería que cause que el otro gane electrones? Sí, es lo mismo. La reducción es el proceso de ganar electrones. Por eso se conoce como agente reductor, pero es lo mismo, causando la reducción de otra especie química. La reducción trata de que el elemento gane electrones. Por eso se conoce como agente reductor. ¿Ya? Bueno, vamos ahora con el otro concepto, que es el concepto de la reducción, ¿sí? Vamos con ese ejemplo, con ese concepto de la reducción. A ver. ¿Ya copiamos acá esto? ¿Sí? Bien. Entonces, pasamos al siguiente concepto. Llegamos de nuevo, estamos en el tema de oxidación y reducción. Ya, en este caso, pues vamos a ver reducción. ¿Sí? Teníamos nosotros esta reacción. Hierro más oxígeno hierro 2, oxígeno 3, más 3 menos 2. ¿Sí? Tenemos ahí clarito. Vamos a ver qué es reducción, ¿no? Vamos a copiar el concepto de reducción primero.
Ya, reducción, dice ahí, ¿no? Entonces, reducción es cuando una especie química, cuando la especie química, me he saltado esa parte, ¿no? Es cuando, escriban ustedes, es cuando una especie química, es cuando una especie química gana electrones, ¿sí? Gana los electrones y su número de oxidación disminuye, ¿sí? Ya, espera. Cuando la especie química gana electrones y su número de oxidación disminuye. De esa manera, ¿sí? Entonces, tenemos lo siguiente. Así mismo, podemos darnos cuenta en una recta numérica qué ha ocurrido. No siempre se utiliza una recta numérica, solo cuando hay dudas, ¿no? Sí, en el centro 0, acá hay más 1, más 2, más 3, más 4, menos 1, menos 2, menos 3 y menos 4. Correcto. Entonces verifico acá. Yo voy a ver si quién se haga, sí, qué elementos de esto, de reactivos a productos, ¿sí? ¿A cuál de ellos ha sufrido una reducción? ¿Sí? El ¿Cuál oxígeno. tiene un decremento en su número de oxidación? ¿Cuál ha disminuido, no? Del oxígeno, ¿verdad? Porque su número de oxidación acá es 0 y acá su número de oxidación es menos 2. Ahí está disminuyendo. Hay que entender que el 0 es mayor que los negativos, ¿sí? Por eso aquí está disminuyendo. Ya, digamos si todavía hay alguna confusión. Entonces usted dice, en la reacción química, bueno, el oxígeno da de inicio. El oxígeno inicia en 0, con un número de oxidación 0. Luego en los productos, ¿dónde está el oxígeno? Su número de oxidación ahora es menos 2. Entonces ha avanzado desde el 0 hasta el menos 2. ¿Sí se dan cuenta? Profesor, disculpe, es que se me desconectó por el internet. No, no hay problema. No pasa nada. Entonces, si se dan cuenta, los electrones que hay desde 0 a menos 2. Recuerde que para que algo quede cargado negativamente, para que su número de oxidación pues disminuya, tiene que ocurrir una ganancia de electrones, ¿sí? Es algo como la carga, estamos hablando de la carga, ¿sí? La carga que adquiere. Ya, bueno, ¿cuántos hay? Hay uno, gana uno y queda con menos 1. Luego gana otro y queda con menos 2. Recuerden cuando trabajamos con enlaces iónicos, ¿sí? Algo similar a esto. ¿Ya? Entonces es menos 2. O sea que ha ganado ¿cuántos electrones este oxígeno? ¿Cuántos electrones ganó? Ganó 2. ¿Sí? Ganó 2. Correcto. Entonces, ¿cómo yo lo represento en una semirreacción? Recuerden, en la semirreacción, nosotros copiamos la siguiente información. El elemento, el símbolo, su número de oxidación y su subíndice. Estas tres informaciones las copiamos. Entonces yo pongo acá para el oxígeno O2, o su subíndice y su número de oxidación. Por acá, vamos acá, oxígeno 3. Oxígeno 3. Oxígeno 3. Número de oxidación del oxígeno. Que no se ve, ¿no? ¿Verdad? Sí. Déjame mover la mesa ya. Ya ves. Ya, copiamos la información. Subíndice
y número de oxidación. Ya, en este caso, para representar que un elemento ha ganado electrones, pues los electrones se ponen del lado izquierdo, ¿sí? Porque los ha ganado. Entonces aquí yo estaría poniendo esos dos electrones, ¿sí? Pues esos dos electrones más, ¿no? Que ese oxígeno que está aquí va a ganar 2 electrones, ¿sí? Bien. Correcto, cada oxígeno va a ganar 2 electrones, eso es lo que significa. Ya, esto de aquí, hay varios tipos de métodos redox. Hay un método redox en donde aquí se trata de balancear los electrones, ¿sí? Una vez se conoce como ión-electrón, creo que es una derivada del método redox, no es el método redox, es otro método aparte. ¿Ya? Pero esta forma de escribirlo es útil, porque después si ven otros métodos, lo pueden hacer ahí, ya tienen un poquito ya recorrido, ¿sí? Ahora vamos a ver la información. La información que acabamos de analizar nos dice lo siguiente. Nos dice que el oxígeno, tenemos el oxígeno, y que este oxígeno, ¿sí? Este oxígeno que le ha ocurrido, sufre una reducción. Este oxígeno sufre una reducción. ¿Sí? Sufre una reducción y entonces gana electrones. En la reducción ocurre esto. Si se recuerdan, ¿de quién ganó los electrones este oxígeno? ¿A quién le robó los electrones este oxígeno? El hierro. Entonces, este oxígeno que se está reduciendo está causando la oxidación de otra sustancia que es el hierro, ¿ya? Este oxígeno está ganando esos electrones, pero en consecuencia está oxidando el hierro. Por lo tanto, la sustancia que se reduce se conoce como agente oxidante. Correcto. Lo tendré aquí. Agente oxidante. Oxidante porque causa la oxidación de la otra sustancia. ¿Sí? Bien. No es que él no se oxida, él se reduce y causa la oxidación de otro. Entonces vamos a copiar el concepto de agente oxidante, ¿no? Entonces copiamos por aquí. Vamos a ver acá. Llamamos agente oxidante. Raya. Y bueno, dice, es la especie química que gana electrones. Que gana electrones y se reduce, ¿no? Y se reduce, ¿no? Sufre reducción. Y se reduce causando la oxidación de otra especie química. De otra especie química. Otra especie química, ¿no? Perdón, vamos a hacer un poquito más hacia arriba. Otra especie. Bueno, eso es todo, ese es el concepto. Ya, el agente oxidante es la especie química que gana electrones, o sea, el oxígeno está ganando los electrones, los está robando, se los está quitando, los está ganando al hierro, ¿sí? Y, bueno, se reduce, ¿no? El oxígeno sufre reducción y esto pues va a provocar que que el hierro se oxide, ¿no? Por eso el oxígeno pues, es el agente oxidante. En la mayoría de reacciones el oxígeno suele ser, bueno, en las de combustión. En las reacciones de combustión el oxígeno se interpreta como agente oxidante, ¿sí? Porque siempre está solito como 2 y luego aparece unido al agua, ¿sí? Entonces
nosotros a dejar ahí, ya tenemos el punto B cubierto. ¿Sí? Ahora vamos a ver el método en sí, ¿no? ¿De qué trataría este método? Este método redox. Entonces, es un método que es un poco mecánico, ¿sí? Es mecánico. Se toman en cuenta unas consideraciones y luego siempre se actúa de la misma forma. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? ¿No? No, profe, está claro. Ok. Entonces, vamos entonces a trabajar el tema del método red. Vamos a ver qué tal nos va por acá. Entonces, bueno, vamos a comenzar. El método redox para balancear ecuaciones químicas. Para que entiendan. Muchas ecuaciones. El método redox para balancear ecuaciones químicas. Bien. Copiamos el enunciado. Ya, para poder resolver una ecuación por el método redox, tiene que haber una sustancia, o sea, un elemento que se reduce y otro que se oxida. Si no hay esto, no se puede realizar el método redox en esa ecuación. Esa ecuación tendría que balancearse por tanteo o por algebraico. En la vida común, ¿qué ocurre? Por ejemplo, en los libros, la gran mayoría de veces, cuando nos explican algo, pues la ecuación ya está balanceada. Cuando tenemos, cuando tenemos a veces prácticas o marchas analíticas, cualquier ese tipo de cosas, procedimientos, las ecuaciones también ya están balanceadas. De todas maneras, es importante balancear. Ahora, ¿qué hace usted si tiene que balancear algo ya en 3 minutos? Ya, necesito rápido. Pues sencillo, ponen en una página, ponen la reacción química y luego se balancea y listo. ¿Ya? Entonces, de todas maneras hay que aprender estos métodos porque digamos que está en una emergencia y necesita tener una idea de cómo se balancea la ecuación o de balancearla, pues ya tiene varias opciones. ¿Sí? Bien, entonces tenemos lo siguiente. También es importante también entender quién es el agente oxidante, quién es el agente reductor, para que ilustrarnos mejor cuando estemos leyendo alguna que otra investigación o algún libro. Ya, entonces, el ejercicio 1, así serían los enunciados en algún examen, en alguna lección. Dice, la reacción entre cobre, ¿sí? La reacción entre cobre y ácido nítrico. Y ácido nítrico produce, ¿qué produce? Produce, entonces allá va la flecha, produce nitrato de cobre 2, ¿sí? Produce nitrato de cobre 2 más monóxido de nitrógeno. Monóxido de nitrógeno. Y agua. Bien. Y ahí balancear la siguiente ecuación. ¿Sí? O indique cuánto da la sumatoria de los coeficientes de los reactivos o de los productos. Vamos a ver. Ya, entonces, el primer paso, cuando tengamos estas reacciones, lo que debemos hacer es escribir
la fórmula. O sea, esto que está aquí en letras, transformarlo a símbolos químicos. Vamos a Profe, ver. una pregunta. ¿Usted Dígame. para lecciones o exámenes nos va a dar así o nos va a dar ya directamente? Así les voy a dar. En Ah, ya. palabras. Por eso tienen que ir repasando la formulación. Ujú. Ya. Entonces, por ejemplo, tenemos cobre, ¿no? Cobre, dice cobre y ácido nítrico produce nitrato de cobre más monóxido de nitrógeno y agua, ¿no? Veo que tengo dos reactivos, que es el cobre y el ácido nítrico. Entonces, yo tengo por aquí cobre más ácido nítrico. ¿Cuál es la fórmula del ácido nítrico? ¿Alguien que se la sepa por ahí? H2NO3. HNNO3. HNO3, correcto. ¿Está bien? Ya, Ah, ya lo siento. listo. HNO3. ¿No? Esa es la del ácido nítrico. Ya, dice que va a producir, nitrato de cobre 2. ¿Quién se sabe por ahí la fórmula del nitrato de cobre 2? ¿Cómo sería el nitrato de cobre 2? Nitrato de cobre 2. NO3. Y ese es el nitrato. Y ahora hay que hacerlo de cobre 2. ¿Cómo sería? CU. CUN. NO3. NO3. Entre, ¿qué más seguiría? CU sería CuNO3 en paréntesis y el 2. Sí, ahí, correcto. ¿Ya? Entonces sería CU, NO3, 1 y acá el 2. Que es nitrato de cobre 2. Ya, y así más monóxido de nitrógeno. ¿Cómo sería monóxido de nitrógeno? Monóxido de nitrógeno. NO. ¿Ya? Monóxido de nitrógeno. Ya, luego tenemos nosotros agua. ¿Sí? Ahí lo tenemos. Ya, entonces luego lo que vamos a hacer, luego que tenemos esto, eso hay que ir repasando la formulación. Ya, luego que tenemos eso, vamos a ir trabajando los números de oxidación. ¿Sí? Vamos con los números de oxidación. Para cobre, 0. Para hidrógeno, ¿cuál sería el número de oxidación? Hidrógeno, nitrógeno y oxígeno, ¿cuál sería? 0 también. Hidrógeno, No. Para hidrógeno, ¿cuál sería? más 1. Más 1. Más 1. Para oxígeno, menos 2. ¿Cuál sería para el nitrógeno? 5. 5, correcto. El nítrico, 5, en la valencia, 5. A menos 2. Bien. Ahora, listo, vamos con el nitrato de cobre 2. ¿Cuál sería el número de oxidación acá para el cobre, para el nitrógeno y para el oxígeno? Cobre 2. Sí, porque, correcto, el nombre mismo lo dice, ¿no? Cobre 2. Y para aquí el nitrógeno y oxígeno, ¿cuál sería? Para oxígeno, menos 2. El oxígeno menos 2. Y el nitrógeno, 5. 5, claro. Viene del ácido nítrico, porque sí, el ácido nítrico tiene valencia 5, el nitrógeno, pues el nitrato también. Sí, ahí lo tenemos. Vamos ahora con esto. Utilicen la regla del oxígeno. ¿En cuánto trabajaría el oxígeno? Menos 2. Menos 2. Menos 2, el oxígeno menos 2. ¿El nitrógeno con cuánto estaría? 2. También menos 2. 2, ¿no? Tiene que ser 2. Correcto. Ahora vamos con el agua. Ese el agua es fácil, porque más 1, 1. menos 2. Sí, correcto. Ya, luego que ponemos estos coeficientes, estos números de oxidación, hay que ver quién cambió su número de oxidación.
El cobre pasa de 0 a +2. Ahí está. O sea, vamos a Entonces es subrayar. el oxidante. Es la que se oxida, no es la opción, es la que se oxida. El Eso es cobre pasa- oxida. Oxida. Ujú. Entonces lo subrayamos al cobre. Luego, veamos qué pasa con el hidrógeno. El hidrógeno cambia de +1 a +1. No cambia. Entonces, como no No. cambia, no le paramos. El nitrógeno, de +5 a +5, aquí no hay cambio. Pero, acá, +5 a ya acá, +2. a +2. Había Algo que es importante es que sepan que el nitrógeno aparece ¿cuántas veces en la reacción? 3 veces, ¿no? 3 veces. Sí, entonces yo voy a tener que tomar en cuenta, no a él con él, porque son iguales, no cambian. Tengo que tomar en cuenta a cómo están los reactivos versus cómo cambia acá. Sí, acá no, aquí. Porque él sí que está cambiando. Ese es el agente oxidante. Ese es el agente oxidante, sí, porque se reduce. Ya. Nos va a pedir también que pongamos así cuál Sí, es quién es el cuál es cuál. Ahí. Sí. Ya, listo. Ya, ahora vamos al oxígeno. El oxígeno cambia. -2, -2, -2, no cambia, se mantiene igual. ¿Bien? Entonces, trabajemos ahora con las semirreacciones. Vamos con las semirreacciones del cobre primero. Entonces, tengo que el cobre inicia con 0, subíndice 1, y luego en los productos está como cobre, subíndice 1, número de oxidación +2. Subíndice 1, número de oxidación +2. Correcto. Ahí está. Entonces, vamos ahora a hacer la semirreacción del nitrógeno. Solo tomamos en cuenta los que cambian su número de oxidación. Aquí yo lo tengo. Nitrógeno +5. Bueno, entonces ahí lo tenemos al nitrógeno. ¿Sí? De esa manera. Bueno, vamos a hacer el procedimiento. Ya tenemos la semirreacción. Aquí en este caso los subíndices son 1, y que por eso no escribo nada, porque vamos con el cobre. Entonces, veo que ha ido el cobre de 0 a +2. Esto significa que hay un aumento del número de oxidación, y si hay un aumento del número de oxidación, significa que este cobre ha sufrido un proceso de oxidación. ¿Sí? Hay un proceso de oxidación. Tener en cuenta que en la oxidación que ha hecho este cobre, pierde, ¿no? Esto pierde electrones. Perdió estos electrones. ¿Cuántos electrones ha perdido? De 0 a +2, ¿cuántos espacios hay? 2 electrones. Correcto, 2 electrones. Sí, vamos a quedar hasta ahí. Luego hay que hacer un procedimiento, pero empatemos acá con el nitrógeno. Alcancemos. Tenemos esta línea hasta acá. Vamos a ver. En cambio, yo veo con el nitrógeno que estuvo, ¿no?, en los reactivos con +5, y luego en los productos apareció como +2. Significa que el número de oxidación ha disminuido, ¿no? De +5 a +2 es una disminución. Entonces, como hay una disminución, significa que ese nitrógeno ha sufrido una reducción. ¿Sí? Recordar que en la reducción, ¿qué ocurre? En la reducción Gana. Gana electrones. Gana electrones. Ahora, la cantidad de electrones que hay desde el 5 hasta el 2, ¿cuántos son? 3 electrones, eso es todo. ¿Ya? Entonces ahí tengo los electrones que se van a perder por cada átomo y los electrones que cada átomo va a ganar, ¿no? Bueno, ahora hay que hacer un procedimiento que consiste en multiplicar cada uno de estos, ¿sí?, y los a multiplicar por el subíndice más alto que yo vea, bien en los reactivos o en los productos de la semirreacción. ¿Sí? Por ejemplo, el cobre. ¿Qué subíndice tiene aquí? 1, ¿verdad? Acá 1. Entonces, si a mí me dicen cuál es el mayor de los dos, pues que dan lo mismo porque son iguales, ¿sí? Entonces yo estaría aquí multiplicando por el mayor subíndice, que sería 1. Ahora, si yo aquí tuviese, en otro caso, si yo tuviese aquí 2 y por acá 3, ¿por cuál yo tendría que multiplicar? Yo tendría que multiplicar por el mayor subíndice, por 3. Si acá yo tuviese 4 y acá 5, ¿por cuál tendría que multiplicar?
por Cinco. 5 por el mayor, sin importar si el mayor si el mayor subíndice se encuentra en los productos o el mayor subíndice se encuentra en los reactivos. No importa. ¿Sí? Cuando yo hago esto, ¿qué estoy haciendo? Estoy provocando extrapolar, o sea, y luego si hay que hacer alguna simplificación, la puedo hacer acá, tranquilamente. ¿Sí? Bueno, entonces multiplico y me da 2. Ahora hago lo mismo con el nitrógeno. ¿Sí? Entonces mayor subíndice 1, ¿verdad? Entonces voy a multiplicar por 1. 3 por 1, 3. Ya, estos numeritos que tengo aquí, esos ya son los coeficientes estequiométricos sugeridos o los más probables, ¿sí? Pues recordar que este 2 viene del cobre y ese 3 pues viene del nitrógeno. Ahora lo que debo hacer es lo siguiente, miren. Este 2 que está aquí, siempre voy a poder hacer este cruce entre los que se oxidan y los que se reducen. Entonces, estos dos electrones, ese número 2, va hacia el nitrógeno, va a ser utilizado para el nitrógeno, y ese número 3 va a ser utilizado para el cobre. ¿Por qué yo hago este intercambio? Porque yo lo que estoy diciendo es, el que gana los electrones, pues los va a ganar del que los pierde. Siempre trato de hacer ese cruce, siempre está entre los que se oxidan y los que se reducen, siempre. Ya, entonces, luego, debo de recordar algo. Estos ya son los coeficientes estequiométricos. Aquí esto me está diciendo, para las sustancias químicas que tengan cobre, ubicar el coeficiente estequiométrico 3. Acá me está diciendo, para la sustancia química que tenga nitrógeno, ubicar el coeficiente estequiométrico 2. ¿Sí? Eso me está diciendo. Recordar que debo de cumplir con el orden del método del tanteo. Siempre voy a ir en ese orden. Entonces, primero yo voy a ubicar estos coeficientes para un metal, ¿no? Para los metales. Y luego para los no metales, ¿sí? Eso es todo. Ahora, comencemos. ¿Cuál es metal? Entre cobre y nitrógeno, el cobre. Entonces voy a ubicar al cobre primero. Aquí es importante ver el criterio que se utiliza para ubicar ese coeficiente número 3 que le toca al cobre, ¿no? Primero, tenga en cuenta usted en dónde se encuentra este átomo de cobre en los reactivos. ¿Cuántas veces aparece en la reacción química, ¿no? En los reactivos está una vez y en los productos está una vez. Tener claro eso primero, ¿sí? Correcto. ¿Ya? Entonces, el cobre en los reactivos aparece una vez y en los productos aparece una vez. Normal. Nada fuera de lo común. Si está en los reactivos, debe estar en los productos. ¿Ya? Luego de que usted da un visto, ¿sí? Y dice, sí, es correcto, aparece una vez en los reactivos y una vez en los productos, ¿qué debe de hacer? Debe de ver cuál tiene el mayor subíndice. Si el que está en los reactivos o el que está en los productos, ¿sí? En este caso, ¿cuál tiene el mayor subíndice? ¿El de los reactivos o el de los productos? Pues que están iguales, ¿verdad? Están iguales. Si fuese la K mayor, usted tendría que poner ese número 3 en el mayor, ¿sí? Y de ahí multiplicar e igualar. Pero en este caso, como la relación es de 1 a 1, porque hay un átomo de cobre en los reactivos y un átomo de cobre en los productos, ¿sí? La relación es de 1 a 1. ¿A qué me refiero con esto? Que si yo hago el conteo, ¿no? Si hago el conteo, yo por acá, así sin ningún coeficiente, ¿no? De este lado yo voy a tener un átomo de cobre y del otro lado también un átomo de cobre. A eso se refiere tener una relación de 1 a 1. ¿Sí? Ya, en este caso, pues si me dicen que ponga el 3 al cobre, yo lo que voy a estar haciendo es ubicarlo de ambos lados, porque el objetivo de este método es balancear la ecuación. ¿Sí? Entonces, en este caso yo ubicaría el 3 de este lado y también del otro lado donde está el cobre. Para ambas especies químicas pondría el número 3, con el objetivo de que la ecuación quede balanceada. ¿Sí? Entonces, entonces ya no tendría yo solamente un átomo de cobre, sino que en este caso voy a tener 3. 1 por 3, 3.
Y acá 1 por 3, 3. Así vamos, ¿no? Ahora, ¿tienen ustedes alguna pregunta de por qué se ubicó el 3 en ambos cobres o por qué se hizo esto? ¿Ya? Entonces, tener en cuenta. Cobre de un lado en una sustancia, cobre del otro lado en una sustancia. En la reacción, ¿cuántas veces aparece el cobre? 2. Una del lado de los reactivos y otra del lado de los productos. Ya, listo ahí. Luego, número de átomos que tiene, ¿no? El subíndice que posee. Como es 1 y 1, pues en este caso yo tendría que ponerlo tanto de un lado como del otro con el objetivo de que la ecuación quede balanceada. Ya, ahora, luego de ubicar el 3 al cobre, vamos nosotros a trabajar con el nitrógeno. Y al nitrógeno, ¿qué subíndice le toca? El subíndice 2. ¿Sí? ¿Sí? A ver, 2. Ya, entonces, aquí es distinta la situación. Miren la situación del nitrógeno. ¿Cuántas veces aparece el nitrógeno en la reacción? Aparece 3 veces, ¿no? 3 veces en el ácido nítrico, en el nitrato de cobre y en el monóxido de nitrógeno. ¿Sí? En este caso, ¿qué vamos a hacer? Ojo, que el primer criterio es ver cuántas veces aparece el elemento en la reacción. Aparece 3, ya más de 2 veces. Una vez en los reactivos, 2 veces en los productos. Bien, listo. ¿Cuál es el procedimiento? El procedimiento es ubicar únicamente este 2 en la especie química que cambia. Porque se supone, pues, que la especie química que tiene ese número de oxidación distinto a las demás, porque aquí tengo más 5, y acá más 2, si ve que él es diferente a ellos, ¿ya? Esa especie química va a ser la que va a ganar, va a ser la que va a perder electrones. Aquí él con él no van a hacer nada, así que solamente voy a ubicar ese 2 en aquella sustancia química. De pronto, si hay, todavía no queda muy claro, entonces nosotros podemos hacer lo siguiente. ¿Qué sería? Miren, yo le voy a aislar acá solamente el nitrógeno. Este es el nitrógeno del ácido nítrico. Nitrógeno más 5, ¿no? Este es el nitrógeno del nitrato de cobre 2. Nitrógeno más 5. Es arriba, ¿no? Yo le cambié acá. Aquí este es el nitrógeno del monóxido. Nitrógeno más 2, ¿sí? Entonces, en el nitrato de cobre, ese nitrógeno no sufre ninguna alteración. ¿Quién es el que sufre la alteración? ¿Quién es el que tiene distinto? Este, ¿no? Es como tener colores, unos botones de colores, y aquí tener azul, azul, rojo. ¿Sí? ¿Sí ve cómo resalta ahí? ¿No? Sí, azul, azul, rojo. ¿No? Entonces, ¿quién es el que tiene el número de oxidación? ¿O qué sustancia tiene ese nitrógeno? Que su número de oxidación cambia, que su número de oxidación es diferente a los demás, que su número de oxidación resalta, ¿no? Monóxido de nitrógeno. Sí. El monóxido de nitrógeno. Entonces, solamente yo pondría una vez el coeficiente, solamente una vez, no más. Entonces yo vengo y digo, como no iba a cambiar, esos electrones que se van a perder o que se van a ganar, pues van a afectar solo a él. Entonces, por eso yo pongo el número 2 aquí, ¿sí? Y listo. ¿Sí? Eso es todo lo que debemos hacer. Luego de que quede esto, ¿no? Que esto ya los coeficientes ubicados, tengo los coeficientes ubicados ya, según el criterio. Recuerde que el 2 solo va aquí. No voy a comenzar a poner 2 por todos lados, no. Ya, el 2 aquí y ya, nada más. ¿Sí? Luego lo que van a hacer es comenzar a tantear, comenzar a completar. Ustedes lo que van a hacer es comenzar a completar, ¿sí? Cada uno de los coeficientes comienzan a balancear por método del tanteo, siguiendo este orden, ¿no? Metales, no metales, luego hidrógenos, y por último el oxígeno, de esa forma, amigos. Entonces, vamos entonces, ¿qué sigue después del cobre? Nitrógeno. Sí, yo meto tanto nitrógeno. Entonces vamos a ver, ¿cuántos átomos de nitrógeno tengo del lado de los reactivos? Uno nomás, ¿verdad? Del lado de los productos, ¿cuántos tendré? Vamos a ver, 2, tengo 2, y 2 por 3, 6, ¿no? Aquí tengo 6 nitrógenos. Aquí 1 por 2, 2. Pues tengo 2 nitrógenos. Ya, si yo los sumo, pues son todos, ¿no? 6,
6 más 2, 8. 8 nitrógenos tengo. Ya, ahora, ¿qué hago para tener de este lado, de los reactivos, 8 también? ¿Qué coeficiente estequiométrico utilizaré? 8. El 8 en el ácido nítrico, ¿no? 8 para el ácido nítrico y ahí de esa manera 1 por 8, 8. Y ya estaría balanceado en ácido nítrico. Luego vamos con el hidrógeno. Vamos con el hidrógeno. Disculpe, ¿de dónde sale el 6 el 6 del nitrógeno? Que no. Esperen un ratico. ¿De dónde sale el 6? El 6, ajá, el 6 del nitrógeno. Este 6 de aquí. Exacto, disculpe. Ah, ya. Este de aquí es porque hay un... Aquí este 2 está duplicando todo lo que está aquí, ¿no? Entonces, 1 por 2 es 2. Y luego el 2 por el 3, 6. De esa manera, porque se está triplicando todo esto. Ah, ya, ok. Sí, ok, Gracias. listo, muy bien. Ya. Entonces, ahora vamos con el hidrógeno, ¿no? Entonces, para el nitrógeno, pues como a este lado tengo 3 y 2, a ver, 1 por 2, 2 y 2 por 3, 6, y acá 1 por 2, 2, y luego sumo, 8, y luego pongo el 8 acá, y ahí me queda balanceado. ¿Eh? Entonces, vamos con el hidrógeno. De este lado tendría yo 8, ¿sí ven? Tengo 8. Vamos a ver del otro lado cuántos tengo. Tengo 2. ¿Qué coeficiente pondríamos acá? 4. Profe. 4, 4 por 2, 8. Por último, el oxígeno. ¿Cuántos oxígenos habrán acá? Así que ya practicamos de nuevo acá. Tengo 3. 3 por 8, 24. Vamos ahora con él, ¿no? Vamos con los oxígenos del lado de los productos. Mira, aquí hay 3 oxígenos, pero como está el 2, el C2 va a duplicar todo lo que se encuentra dentro de este paréntesis. Entonces 3 por 2, 6. 3 por 2, 6. Pero como está el coeficiente estequiométrico 3, en la molécula hay 6, ¿sí? Y luego 6 por 3, lo está triplicando el coeficiente, 6 por 3, 18. Aquí hay 18 oxígenos. Ahora vamos con los oxígenos de acá. 1 por 2, 2. Hay 2 oxígenos. Luego acá 1, pero por 4, 4 oxígenos. Sumo los oxígenos, ¿no? 18 más los 2, 20. Y más los 4, 24. Total 24 también. Entonces, ahí ya quedaría balanceada y estos serían los coeficientes, ¿no? 3, 8, 3, 2, 4. Y por último, ¿cuál sería el agente oxidante? ¿Y cuál sería el agente reductor? ¿Cuál sería el agente oxidante y cuál sería el agente reductor? Bueno, el agente oxidante. Ustedes primero lo que deben hacer es ver qué elemento sufrió oxidación, ¿no? Veo cuál sufrió oxidación. Ya, oxidación, cobre, y siempre estos agentes oxidantes y agentes reductor están en los reactivos. Sí, siempre están en los reactivos, siempre nos vamos a referir a los reactivos, ¿ya? Nunca a los productos. Por acá no hay nada, por aquí, cualquiera de ellos. ¿Ya? Entonces, el agente, a ver, vamos primero acá, ¿no? Oxidación sufrió el cobre. Ya, recuerde que el que se oxida, ya, y luego veo dónde está este cobre está acá, ¿no? Recuerde que el que se oxida es el agente reductor. Entonces, el agente reductor sería en este caso el cobre. Vamos a ponerlo por aquí, cobre, entre paréntesis. ¿Ya? Ese es el agente reductor, el cobre. Ahora, el agente oxidante. ¿Cuál sería el agente oxidante? Usted ve aquí que hay una reducción. Vamos a ver quién se reduce. Este nitrógeno se reduce. ¿Dónde está ese nitrógeno? Ese nitrógeno está acá, en el ácido nítrico. Entonces, usted pone como agente, el que se reduce es el agente oxidante. Entonces, usted pone como agente oxidante a toda la molécula, ¿sí? A todo el compuesto, no solamente al nitrógeno. Entonces, el agente oxidante sería HNO3. Eso es todo, ¿sí o no? Listo. HNO3. Y ahí está, agente oxidante y agente reductor. Eso es todo. Entonces, ahora vamos con otro ejemplo. ¿Tienen alguna pregunta? Sí, pero Deme.
Es que no entendí, por ejemplo, lo que se dijo de oxidación y de reducción. La parte de aquí. No, lo de abajo, cuando es oxidación y cuando es reducción. Cuando es oxidación, cuando aumenta el número de oxidación. Ese Y cuando número 1 que lo puse acá, que lo multiplicó por el 2. ese numerito que está aquí, Sí. mira, ese 1 viene de acá, de los subíndices. Usted escoge el mayor subíndice. En este caso, como hay 1 y 1, pues da lo mismo. Pero ¿qué hubiese sido en el caso de que no hubiera 1 y 1? No que hubiera un 2 y un 3 por acá. Entonces usted multiplica por el mayor. El mayor sería 3. Multiplicarías por 3. O sea, son los subíndices, son los números de átomos que hay en cada semirreacción. Y ahí sale el 1. Y acá como otra vez es 1, por eso. ¿Ya? ¿Cómo veo cuando es 1 o 2? Eso está aquí en la fórmula del compuesto, de donde usted extrae ¿cómo se llama? Donde usted extrae la semirreacción. Y aquí estoy extrayendo la semirreacción. Y aquí estoy extrayendo la otra semirreacción. Si aquí hubiese un 2, que hubiese estado un 2, pues yo tendría que copiarlo con el 2 también. Pero como no hay nada, hay 1, pues lo copio así, con el 1. Y ahí estoy sacando. De la fórmula molecular. ¿Sí? Así mismo, acá el nitrógeno lo saqué de aquí. Tenía 1 nomás, por eso va así. Y por ejemplo, si hubiera sido el O3, ahí sí se cogía el 3. Sí, ahí se cogía el 3, correcto, el 3 y el menos 2. Sí, ahí. Eso depende, va a depender de los que se reducen y los que se oxidan y de la fórmula molecular. ¿Ya? Entonces, Bueno, sí, vamos a hacer un ejemplo un poco más complicado. Después hacen ustedes, sí, a ver qué sería para mí. Sí, mejor así aseguramos que el tiempo nos vaya muy cómodo. Entonces vamos a hacer otro ejemplo. ¿Sí? Vamos a hacer otro ejemplo. Me voy a ir por el ejercicio un poco más completo. Hacen el sencillo. Tenemos el siguiente ejemplo que nos dice que hay permanganato de potasio. Vamos por acá. El permanganato manganato de potasio más ácido clorhídrico. Todo viene, esto me va a producir cloruro de potasio. Cloruro de potasio más cloruro de manganeso 2. Cloruro de manganeso. Cloruro de manganeso 2 más. Yo voy a escribir acá porque me he puesto muy grande la letra en esta ocasión. Ustedes siguen escribiendo en la misma línea, hacia allá. Sigan escribiendo hacia allá. Ya, entonces, más el cloro, más cloro y más agua. ¿Ya? Correcto. Esto de aquí va acá, sino que ya no me canso. Bien. Entonces vamos a transformar todos estos símbolos a reacción química. ¿Sí? A símbolos químicos, a una ecuación química. Entonces, bueno, vamos con el permanganato de potasio primero. ¿Quién se sabe la fórmula de permanganato de potasio? KMnO4. Correcto. KMnO4.
Ya, lo es, listo. Vamos ahora con el otro. El ácido clorhídrico. ¿Cuál es la fórmula del ácido clorhídrico? Mm, HCl, HCl. menos 1, creo que. Sí, él trabaja con menos uno, ¿cierto? Correcto. Luego vamos con la fórmula de cloruro de potasio. ¿Cuál sería la fórmula? Cloruro de potasio. KCl, KCl. Ujú. Así. Ya, luego vamos con la fórmula de cloruro de manganeso 2. MN, Mn, Cl, ¿qué más? 2, 2. Sí, MnCl2. Ahora vamos con el cloro. Con el cloro. ¿Cómo sería la fórmula de cloro? Cl2. L, 2. ¿Por qué tendríamos que ponérselo? Porque eso es un gas diatómico. Cuando nosotros tengamos la palabra cloro, oxígeno o también nitrógeno. Cloro, oxígeno, nitrógeno, hidrógeno también. ¿Ya? Bueno, y los gases diatómicos, son 7 los gases diatómicos. Si me dicen cloro, yo tengo que poner Cl2. ¿Sí? Bien. Si el enunciado, si el ejercicio desea que tú escribas únicamente Cl, ¿sí? Si quería que escribas Cl, pues aquí debió haberte dicho cloro atómico, ¿ya? Debió decirte cloro atómico. Si no te dice cloro atómico y solamente te dice cloro, es decir, te está diciendo Cl2. Y decir cloro, pues es lo mismo que decir cloro molecular, molecular, ¿sí? Que es lo mismo. como Ya, el hidrógeno, oxígeno molecular, todo eso, ajá, hidrógeno molecular, nitrógeno molecular. hidrógeno molecular. Y ahora vamos con el último, que sería agua. Eso es fácil. H2O. ¿Sí? Ya, ahí lo tenemos. Entonces, lo primero que hacemos es escribir los números de oxidación. Números de oxidación para cada uno de ellos. Vamos para el potasio y para el manganeso y para el oxígeno. ¿Qué números de oxidación tengo aquí? Potasio, Más 1, No, más 1. manganeso, 7. 7, ¿sí? Oxígeno, Menos 2. está bien. Para el ácido clorhídrico, Más 1, menos 1. 1 para el hidrógeno, menos 1 para el cloro. Cloruro de potasio, vamos. ¿Cuál sería? Más 1, menos 1. También potasio con más 1. Menos. Cloruro de manganeso 2. Venga, más ¿cuál 2, sería? menos 1, Más 2, menos más 2, menos 1. Cloro molecular. O cloro. menos 1. 0. Y 0 Ah, porque está 0, solito. 0. 0. Y agua. Más 1 y menos 1. Eso es. Muy bien. Entonces, vamos a trabajar de la siguiente manera. Escribimos las semirreacciones, pero antes debemos de fijarnos quién cambia. Potasio no cambia. Manganeso, sí, no. Manganeso sí cambia. Porque él está aquí con el manganeso, pues está con más 7 y el más 7 está pasando a más 2. Oxígeno cambia, menos 2. Sí, yo voy en orden, así yo voy viendo, así no se me escapa ninguna. Claro, pero El cloro, ¿verdad? Hidrógeno no, y el cloro sí,
Pero verán que el cloro aparece aquí ¿cuántas veces en la reacción? 1, 2, 3, 4 veces. 3 veces. Yo tengo que señalarle, comparar al que está en los reactivos versus el que cambia, ¿no? Este no, este ya tiene -1, este tiene -1, eso no me interesaría. Me interesaría el que cambia, que es este. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, vamos a escribir las semireacciones. Escribimos las semireacciones, vamos con el manganeso. Recuerda que yo lo que hago es copiar el símbolo, el subíndice y el número de oxidación. Entonces, manganeso, subíndice 1, número de oxidación más 7. Esto va a estar pasando a manganeso, subíndice 1, número de oxidación más 2. Reducción. Lo que está disminuyendo, porque hay una reducción. Reducción. Y en la reducción, ¿qué ocurre con los electrones? Gana. Se ganan electrones. ¿Cuántos electrones se ganaron? 5. 5. Luego, ¿qué debo hacer con esto? Multiplicar por el mayor subíndice de la semireacción. En este caso es 1 mismo, ¿no? 1. 1 y 1, pues, mayor es 1. Esto me da 5. Ya tengo un coeficiente que es 5. Ahora vamos por el cloro. ¿Sí? En este caso el cloro, copio la semireacción, que es cloro -1, subíndice 1, y número de oxidación -1, está pasando a cloro 2, A 0. ¿sí? Cloro 2, y su número 0, número de oxidación 0. Ya, ¿qué está pasando ahí? De -1 a 0. Hay que entender que hay un aumento, que 0 es mayor que los negativos. De -1 a 0 está aumentando, ¿sí? Ya, listo. ¿Qué sería esto? Una Oxidación. oxidación. Pierde electrón. La oxidación se pierde electrón. ¿Cuántos electrones se perdieron? 1. 1. Perdiendo un electrón. 1. Ujú. Luego lo que voy a hacer es multiplicar por el mayor subíndice. 2, ¿verdad? 2 es más que 1, entonces voy a multiplicar por 2. Recuerden que no importa. Si aquí es un 3, ¿por cuál multiplicaríamos? Por 3, por el mayor. Tres. Por el mayor. Ujú. Luego nosotros decimos, eso es 5. Viene el manganeso, y este 2 viene el cloro, y luego lo que hacemos es decir, este 5 le pertenece al cloro, y este 2 le pertenecería al manganeso. O sea, estos son los coeficientes estequiométricos más probables o los coeficientes estequiométricos sugeridos. Para la sustancia con manganeso es 2 y para la sustancia con cloro es 5. ¿Ya? Entonces ahora vienen los criterios de ubicación. Los criterios de ubicación dicen lo siguiente, ¿no? Primero ir en orden de, como en el orden del método de tanteo. Primero ubique los metales y luego los no metales, ¿sí? Primero los metales y luego los no metales, ¿sí? Entonces, bueno, ¿quién es metal entre ellos? El manganeso, es el metal. Veamos la situación del manganeso. En los reactivos aparece en dónde? Aparece en el permanganato de manganeso, de potasio, permanganato de potasio. Y también pues el manganeso aparece en los productos en el cloruro de manganeso 2. ¿Sí? Entonces, bueno, aparece una vez en los reactivos y una vez en los productos, que es lo normal, ¿no? Bueno, vamos a ver. Ahora, una vez que analizo esto, ya tengo, bueno, listo esa característica, visto esa característica, lo que voy a verificar ahora es ver el número de átomos. El número de átomos que hay. ¿Cuántos átomos de manganeso hay aquí? 1. ¿Y en el otro lado cuántos hay?
Uno. Uno también. ¿Sí? Entonces manganeso. Hay uno y hay uno. Ya. Entonces, ¿qué debería hacer yo con el número 2? O sea, una vez que ya he analizado, una vez que yo analizo que hay dos nomás, hay un átomo y un átomo, ¿qué hago yo con ese número 2? ¿Qué le haría yo? De coeficiente. El coeficiente en cada En cada reactivo y uno en el de las producto. sustancias que tienen manganeso, tanto en el reactivo como en el producto. Sería 2 por aquí y luego 2 por acá, de esa manera. ¿Sí? Entonces, bueno, ahora ya no tendría 1, sino que ahora voy a tener 1 por 2, 2, y del otro lado, pues 1 por 2, 2. ¿Sí? Y ahora ya no tengo 1, sino que ahora tengo 2. Ahí está balanceado el manganeso. O sea, yo debo de ubicar el coeficiente estequiométrico que sigue, sería para el cloro, ¿no? ¿Qué número le sigue al cloro? 5. El 5. ¿Sí? Entonces, para el cloro 5. ¿Dónde ubicaría yo ese 5? Vamos a verificar la situación del cloro. El cloro, vamos a ver en los reactivos, está una vez, el cloro una vez, pero luego el cloro comienza a aparecer en el cloruro de potasio, comienza a aparecer en el cloruro de manganeso y comienza a aparecer en el cloro molecular. Ya, en este caso, ¿dónde tendría que ubicar yo ese número 5? Cuando aparecen muchas veces. Ya, luego tengo que verificar los números de oxidación. Vamos a ver los números de oxidación del cloro. Menos 1 en el ácido clorhídrico, menos 1 en el cloruro de potasio, menos 1 en el cloruro de manganeso 2. Y hay un cloro molecular que tiene un número de oxidación de 0. ¿Qué debo de hacer en ese caso? Tengo que ubicar solamente una vez ese 5, lo voy a ubicar únicamente en la reacción que, en la sustancia que posee el número de oxidación diferente a los demás. ¿Cuál de ellas resalta con respecto a su número de oxidación? Entre tantos, menos 1, el que está resaltando es el 0. Entonces, esta especie química es la que bien va a ganar, va a perder, pero ella es la que va a ser afectada. Las demás, pues, es la misma especie, no cambia. Entonces, yo lo que hago es ubicar ese 5 de este lado, ¿sí? Solamente para el cloro molecular. No es que pongo 5 por todos lados, pues 5 aquí no, sino solamente aquí. ¿Sí? Solamente aquí, como lo hice en el anterior ejercicio. Entonces, me quedaría mi 5. ¿Sí? 5 para el cloro. Y ya, entonces ya lo tengo. Ya está. Bueno, ahora vamos a trabajar con el tema del tanteo, ¿no? Vamos a tantear. Tanteamos esto y nosotros tenemos que debo ir en el orden, que es los metales, no metales, y luego el hidrógeno y el oxígeno. Ya. Primero los metales. Ya tengo el manganeso ya, pero justamente dio la relación de 1 a 1. Luego hay otro metal involucrado por aquí. Potasio. El potasio. Tengo que balancear primero el potasio. Luego, ¿qué sigue? Ya no hay más metales, no metales. Cloro. Luego seguiría el hidrógeno Hidrógeno y oxígeno. y el oxígeno. Muy bien. Vamos entonces con el potasio. Vamos con ese potasio. Vamos a ver cuántos átomos hay del lado izquierdo, del lado de los reactivos. Hay 1 por 2, 2. Del lado de los productos, ¿cuántos hay? Hay 1. Solo hay uno. Hay que ¿Qué hacemos ponerle para el que también? coeficiente 2. Coeficiente 2 al cloruro de potasio. Entonces 1 por 2, 2. Y aquí ya no iría 1, sino 2 también. De esa manera ya estaría balanceado en potasio. Es importante respetar esta regla de aquí, porque después te puede salir mal, ¿sí? Bueno, entonces, primero se encarga de los metales al completar la reacción, al tantearla, y luego va con los no metales. Luego, ¿qué sigue? El cloro, ¿no? Cloro, ¿cuántos átomos de cloro tengo en los reactivos? Solamente tengo 1. 1. Sí.
Ahora, en los productos, ¿cuántos tendrá? Vamos a verificarlo, ¿no? Aquí tengo 1. Pero 1 por 2, 2. 2, Tengo 2 de cloro en el, ¿no? 4, Y tengo 2 por 2, 4. 4 cloro. Por acá, ¿cuántos 10, tengo? 10 cloro. En total, ¿cuántos cloros son? 16. ¿Qué hago yo para tener 16 átomos de cloro del otro lado también? Multiplicar por 16. Aquí con el coeficiente, uso coeficiente estequiométrico 16 para el ácido clorhídrico. Eso me provoca que 1 por 16 sea 16. Y esto ya lo tengo. Ahora vamos para el hidrógeno. ¿Cuántos átomos de hidrógeno tendría yo? 16. 16, ¿no? Tengo 16. Del otro lado, ¿cuántos tengo? Tengo 2. 2. ¿Qué Sería por debería 8. hacer? Claro, voy a trabajar yo con el número 8 aquí. 8 por 2, 16. Y listo. Ahora vamos con el oxígeno. Átomos de oxígeno de este lado. 4 por 2, 8. 8. Del otro lado, 1 por 8, 8. 8. ¿Sí? Entonces ya está balanceado. Hay la ecuación y esos serían los coeficientes. ¿Sí? Esa sería la función. Perfecto. Bueno, ya, ahora vamos con otro ejemplo. Vamos con este ejemplo. Que es similar al primero que vimos. Y lo hacen ahorita en clase. Lo hacen ahorita en clase. Y luego me dicen la respuesta. Nos falta decir cuál es el agente oxidante y cuál es el agente reductor. Ahora vamos a esto. Agente oxidante. ¿Y cuál es el agente reductor? ¿Sí? A ver, ¿cuál sería el agente oxidante? Usted tiene que ver, si usted quiere el agente oxidante, usted tiene que ver quién se reduce, ¿sí? Quiero el agente oxidante. ¿A quién sufrió reducción? El manganeso. Tengo que ver dónde está ese manganeso. En el permanganato de potasio. O sea, el agente oxidante es KMN4. ¿Y sí? La mayoría de textos del laboratorio dicen que un agente oxidante fuerte es el permanganato de potasio. Entonces ahí usted va entendiendo la literatura. Ya. Vamos ahora, ¿cuál es el agente oxidante? ¿Cuál sería el agente oxidante? El agente, ya tenemos, ¿no? Y ahora vamos con el agente reductor. ¿Quién sería el agente reductor? El agente reductor es el que sufrió oxidación. Si yo veo dónde está él, viene acá. Entonces, el ácido clorhídrico quedaría como agente reductor. Entonces, es un agente reductor. Está bien. Sí, HCl, porque uno de los... Está bien. Ese es el agente reductor. Disculpe, siempre se eligen los que están a la izquierda, no se coge nada Sí, a la derecha. siempre, correcto. Siempre es los reactivos, nunca los productos. Siempre los reactivos. Nada de la derecha, Nada solo de los la... reactivos. Solo los reactivos. Ujú, Gracias. correcto. Ujú. Ahora vamos a verificar. Acá. Vamos a hacer un ejercicio. Vamos a hacer este ejercicio. Bien, háganlo ustedes, me avisan, ponemos los coeficientes acá. Lo cobre más ácido nítrico bueno, cobre más ácido nítrico, y luego esto me va a producir nitrato de cobre. Sí, es idéntica a la anterior, nitrato de cobre 2 más dióxido de nitrógeno, dióxido de nitrógeno más agua. Sí, de esa manera. Entonces tengo cobre más ácido nítrico, me va a dar nitrato de cobre 2 y me va a dar dióxido de nitrógeno más agua. Bueno, resuelvan.
Cobre. Ácido nítrico. Es igualito al anterior. Nitrato de cobre 2. ¿Sí? Lo tenemos ahí. Ahora sí, dióxido de nitrógeno. ¿Cómo sería el dióxido de nitrógeno? NO2. N2. Sería la única diferencia con el anterior. Y más agua. ¿Sí? Pues que comience ahí a trabajar. Bueno, vamos a ver. Me avisan cuando les salgan los coeficientes. ¿Quién tiene ya los números de oxidación para que me los dicte? De cobre 0, de hidrógeno 1, nitrógeno 5, oxígeno -2. Ya. Por acá. Cobre 2, nitrógeno 5 y oxígeno -2. Ya vamos acá. Nitrógeno 2, Aquí 2. No 2. le saldría si sale 2. No es 2. ¿Por qué? Ah, ¿verdad? Es. No. ¿Cuál tendría que ser? Sí, es 2. No. ¿Por qué no porque es 2? Ah, porque 4, aquí- 4, perdón. El 2, debe ser 4. Correcto. Menos dos, 4. Ajá, ahí está muy bien. Luego sigamos. Y 1 y -2. Ajá, muy bien. Vamos, muchas gracias. Vamos. Ya, entonces luego definir cuál cambia, ¿no? Definir cuál cambia. Poniéndome cobre. Y está cambiando también, pues, nitrógeno. Menos 5, vamos. ¿Sí? Está. Tengo aquí. Hacen reacciones. ¿Cómo hacen reacciones? Cobre 0. Vamos a hacer a cobre más 2. Eso se conoce como una oxidación, ¿verdad? Como una oxidación, pues en una oxidación, ocurre es que se pierden electrones. Y verificas cuántos electrones de cerrados, pues son 2. Multiplico por 1, que me da 2. ¿Sí? Vamos por el nitrógeno. Nitrógeno más 5 estaría pasando a nitrógeno más 4. Disminuye de 5 a 4. Reducción. En la reducción, lo que ocurre es que se van electrones del 5 al 1, pues ¿cuántos espacios? Del 5 al 4 hay un espacio. 1. Multiplicamos el índice 1 por 1. 1 por 1, 1. Por acá, pues, este 1 vendría del nitrógeno y ese 2 estaría uniendo el cobre. Luego lo que voy a hacer es intercambio. Ese 2 para el nitrógeno y el 1 del nitrógeno. Esto iría para el cobre. ¿Sí? Luego utilizar los criterios, los voy ubicando. ¿Qué número le tocaría al cobre? El 1. 1. El 1 no se pone, pero en este caso podríamos ponerle, pero no se pone. No se pone. Entonces, vamos a ponerle solo porque estamos aquí en clase, ¿no? Entonces, 1 para el cobre y 1 para el cobre, porque justamente la relación es de 1 a 1, ¿sí?
sea que a este lado tengo 1. También tengo 1, ¿no? Bueno, le puse 1 a 1, no tengo por qué estar tachando nada. Ya quedé con un átomo de cobre del lado de los reactivos y con un átomo de cobre del lado de los productos. Le voy con el nitrógeno. ¿Cuántos átomos tendría acá? ¿Cuál es coeficiente? Disculpen, ¿qué coeficiente sería? 2, ¿no? Coeficiente estequiométrico 2 para el nitrógeno. El nitrógeno aparece en el ácido nítrico, en el nitrato de cobre 2 y en el dióxido de nitrógeno. ¿Dónde ponemos ese 2? Observe los números de oxidación y luego definimos. ¿A dónde ubicamos ese 2? En el dióxido de nitrógeno. Dióxido de nitrógeno. Sí, correcto. Ahí, porque ese número de oxidación es distinto a los demás. Entonces, él es el que va a sufrir el cambio en pérdida o ganancia. Entonces, lo defino ahí y luego sigo con tanteo. Completo el listado: nitrógeno, hidrógeno y oxígeno. Luego lo que voy a hacer es ir continuando, contando. Los nitrógenos de este lado hay 1. Del otro lado, ¿cuántos hay? Vamos a ver. Aquí hay 2. 2 por 1, 2. Y aquí hay 1 nomás, ¿no? Y 1 por 2, 2. 2 más 2, 4. 4 nitrógenos. Que se pone el número 4 ya. Ya, 4. ¿Qué hago para tener 4 del otro lado? Multiplicamos aquí por 4. 1 por 4, 4. Luego vamos con el hidrógeno. De este lado hay 4 hidrógenos. Del otro lado, ¿cuántos hay? 2. Pongo el 2. 2 por 2, 4. Luego oxígeno. 4 por 3, 12. Del otro lado vamos a ver cuántos hay. 2 por 3, 6. Por 1, 6 mismo. 2 por 2, 4. 4 más 6, 10. Y 1 por 2, 2. Más los 10 que tenía acá, serían 12. Y listo. Ya la ecuación queda balanceada. ¿Sí? Así funciona. ¿Qué tal si les quedó así? ¿O tienen alguna pregunta? Sí, una pregunta. Disculpe. Dime. No. Ya. Lo que pasa es que no sé si en este caso el cobre y el nitrógeno hay 2. Digamos que pasan 3. ¿Puede haber ese caso que hayan 3 cambios o siempre va a ser 2 cambios? Porque aquí yo veo que siempre hace la cruz, esa X. Digamos, ¿qué pasaría cuando hay 3 o 4, dos que se oxidan, 2 que se reducen? ¿Qué sería? Ahí se hace una sumatoria de los que se oxidan y los que se reducen, y luego a la final se termina haciendo una cruz. Una X de los que se oxidan versus los que se reducen, y luego se comienza a trabajar. Y así sale. Eso se aplica. Entonces ya lo vamos a ir viendo en las próximas clases, conforme vayamos avanzando. Vemos ejercicios de estequiometría que involucren uno de esos ejercicios de redox más complicados. Pero ahí vamos poco a poco. Primero eso ya. Sí hay la posibilidad de que hayan muchas reducciones y muchas oxidaciones. Y ahí lo que se va a hacer es sumar. Se suma todos los que se oxidan, todos los que se reducen, y luego estos numeritos se suman y luego se cruzan. Y luego usamos números grandes como 28, 32, 44. Son casos más, son otro tipo de casos. Sí, son ya ejercicios más grandes. Faltó sacar el agente reductor y el agente. Sí, también se puede sacar. Oxidante. ¿Aquí? Aquí dice. Sí, pero ahí también se puede sacar. Ahí el agente oxidante. El agente oxidante. Y para acá vamos a poner el agente reductor. A ver, el agente oxidante, pues usted dice agente oxidante. Yo quiero ver si tengo que buscar quién se reduce, quién sufre reducción. Tengo que ver de dónde viene. De acá, nitrógeno más 5. Y ese tengo que ver en los reactivos, ¿no? ¿En qué sustancia está el nitrógeno más 5? Está en el ácido nítrico. Entonces mi agente oxidante, recuerde que el oxidante es el que se reduce, ¿sí? Entonces sería HN3. Ya, en cambio vamos con el otro. El otro sufrió oxidación, ¿no? El otro sufrió oxidación
¿Quién sufre oxidación? El cobre. Y tengo que ver dónde está ese cobre. Acá. Entonces tengo que recordar que el que sufre oxidación es el agente reductor. Entonces el agente reductor en este caso sería el cobre. ¿Sí? Pero vamos a hacer unos ejercicios. Los ejercicios los pueden ir haciendo ahorita o los pueden dejar para más tarde y los hacen. Y la próxima clase vamos a estar verificando. Bien, ustedes me dicen cuál se les ha hecho complicado, cuál se les ha hecho difícil y eso lo hacemos en clase. Si no se les ha hecho difícil ninguno, pues seguimos viendo estequiometría combinado con esto. ¿Ya? ¿Ya? Entonces vamos a copiar los ejercicios. Bueno, copien estos ejercicios. El primero sería lo siguiente, que yo tengo ácido sulfúrico más cobre para producir sulfato de cobre 2 más dióxido de azufre, dióxido de azufre y más agua. Ese es el primer ejercicio. ¿Sí? Ácido sulfúrico más cobre va a producir sulfato de cobre 2, dióxido de azufre y agua. Segundo ejercicio. Tengo ácido clorhídrico. Ácido clorhídrico. Más dicromato de potasio. Dicromato de potasio, y esto va a producirme cloro molecular más cloruro de cromo 3. Cloruro de cromo 3 más, voy a escribir acá el más cloruro de potasio más, ustedes siguen escribiendo, ¿no? Ustedes se pueden escribir más pequeño, no que yo tengo que escribir así para que se vea muy claro, ¿ya? Ácido clorhídrico más dicromato de potasio no va a producir cloro molecular o simplemente cloro más cloruro de cromo 3, cloruro de potasio y más agua. De esa manera. Bien, entonces intenten resolver.